Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a charlar un poco acerca de los tipos de fuerzas que existen. Bueno, tenemos primero tres tipos de uniones: las uniones metálicas, las uniones iónicas y las uniones del tipo covalente. Bueno, lo que vamos a decir de las uniones metálicas y de las uniones iónicas, que van a presentar unas fuerzas muy intensas, ¿sí? Del tipo Coulomb, pero no vamos a charlar mucho. Lo que vamos a decir que si yo me encuentro con un compuesto metálico o con un compuesto iónico, lo que vamos a decir es que el punto de fusión y de ebullición van a ser muy elevados, ¿sí? Lo que vamos a estudiar son las uniones covalentes. Dentro de los compuestos moleculares, tenemos dos tipos de fuerzas. Tenemos las fuerzas intramoleculares, que es la unión covalente, y lo que nosotros vamos a estudiar son las fuerzas intermoleculares. Dentro de las fuerzas intermoleculares, lo que nosotros tenemos es el primer tipo de fuerza que aparece, que es del tipo London o dipolo transitorio, también se conoce. Después tenemos las fuerzas dipolo, ¿sí? Para las moléculas polares, y las fuerzas puente de hidrógeno. Las fuerzas de London se encuentran presentes en todas las moléculas, ¿sí? Las fuerzas dipolo-dipolo solamente se encuentran presentes en las moléculas que son polares, ¿sí? Y las puente de hidrógeno solamente hay muy pocos casos, ¿sí? Se da entre la unión entre un átomo, que es muy electronegativo y chiquito, ¿sí? O sea, de bajo peso atómico, unido al hidrógeno. Los casos son el agua, el ácido fluorhídrico, el amoníaco, y no hay más. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuándo una sustancia es polar y cuándo no, para lo cual nos vamos a valer del cuadrito de Trepev. Vamos a realizar las estructuras de Lewis de algunos compuestos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a identificar si sigue determinada geometría, si es polar o no. Vamos con los primeros tres ejemplos. Tenemos un átomo central unido a dos átomos laterales. Un ejemplo podría ser el dióxido de carbono. Tenemos el carbono como átomo central con sus 4 electrones. Se va a unir mediante un enlace covalente doble con un oxígeno, y lo mismo va a ocurrir con el otro oxígeno del otro lado. De esta manera todos los átomos completan el octeto. ¿Qué es lo que pasa acá con el átomo central? Bueno, no presenta electrones libres. ¿Qué es lo que pasa entre el carbono y el oxígeno? Bueno, el oxígeno, al ser más electronegativo, va a generar una zona de densidad eléctrica negativa. El otro oxígeno va a hacer lo mismo. Por lo tanto, acá en el medio, el carbono, se va a generar una doble zona de densidad eléctrica positiva. O sea que estos dos negativos se van a anular con este positivo. Por ende, la molécula no va a presentar polaridad. Vamos a decir que la molécula va a tener un momento dipolar igual a 0. Por ende, cualquiera que siga esta geometría, si AX2 va a ser no polar, y lo que además vamos a identificar es su ángulo de enlace. AX2 tiene una geometría, como acá vemos, lineal, por ende su ángulo de enlace va a ser de 180 grados. Vamos con AX3. Podría ser el boro unido a 3 átomos de flúor. Tenemos el boro como átomo central. Como ya han practicado ustedes, van a ver que el boro es un elemento que no completa el octeto, ¿sí? En este caso, cuando realiza una unión covalente, llega a 6 electrones, unido a 3 átomos de flúor, de esta manera.
Y acá ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el átomo central unido a 3 átomos laterales. Tampoco presenta electrones libres, entonces lo que vamos a decir es que va a tener un momento dipolar igual a 0. La molécula va a ser no polar. ¿Y qué forma adopta? Bueno, tenemos un átomo central unido a 3 átomos iguales. Bueno, la forma que adopta va a ser una geometría triangular. Como el triángulo es equilátero, si todos los lados son iguales, los 3 ángulos son iguales, por ende el ángulo de enlace entre flúor y boro va a ser igual a 120 grados, ¿sí? Tenemos el ángulo de enlace. Bueno, vamos con la última, que tenemos un átomo central unido a 4 átomos laterales. El ejemplo más común es el metano. Tenemos como átomo central el carbono unido con 4 hidrógenos. De esta manera, el átomo central, que en este caso es el carbono, tampoco presenta electrones libres, por ende vamos a decir que va a tener un momento dipolar igual a 0, también va a ser no polar. Y bueno, en este caso, el átomo central unido a 4 átomos laterales, la geometría que adopta va a ser tetraédrica. Por ende, el ángulo de enlace de la geometría tetraédrica es igual a 109,5 grados. Bien, acá me faltó escribir el tipo de geometría, en este caso es lineal. Bien, vamos con los ejemplos que sí tienen electrones libres. Por ejemplo, tenemos un átomo central unido a 2 átomos laterales con un par de electrones. Un átomo central unido a 2 átomos laterales con 2 pares de electrones. Y por último tenemos un átomo central unido a 3 átomos laterales con un par de electrones libres. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, vamos a dar ejemplos. Un átomo central unido a 2 átomos laterales con un par de electrones libres puede ser el dióxido de azufre, ¿sí? Tenemos el azufre como átomo central con sus 6 electrones, unido a 2 oxígenos, de esta manera. Fíjense que el átomo central está unido a 2 átomos laterales, bueno, pero presenta un par de electrones libres, por ende vamos a decir que el momento dipolar va a ser distinto de 0. En este caso, cuando sigue esta geometría, lo que va a adoptar va a ser una geometría molecular del tipo angular. Cuando presenta una geometría del tipo angular, el ángulo va a ser menor a 120 grados, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Para el átomo central unido a 2 átomos laterales, pero con un par de electrones libres. Bueno, ahí ya dijimos que va a ser polar. Al presentar un momento dipolar distinto de 0, la molécula es polar. Vamos con el siguiente ejemplo, que tenemos un átomo central unido a 2 átomos laterales. Bueno, el ejemplo más común es del agua. Tenemos el oxígeno como átomo central unido a 2 hidrógenos. Fíjense, el átomo central presenta 2 pares de electrones libres. Bueno, por ende vamos a decir que el momento dipolar va a ser distinto de 0, por ende va a ser polar. ¿Qué podemos decir de la geometría? Bueno, la geometría molecular es angular también. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa entre estas dos? Difieren en un par de electrones. En este caso tenemos 2 pares de electrones y acá tenemos solamente un par de electrones libres. Lo que va a diferir es el ángulo de enlace, ¿sí? Ya que en el espacio, ¿sí? La geometría electrónica difiere esta de esta. Entonces el ángulo de enlace también va a diferir. Acá dijimos que la geometría molecular va a ser angular. Y el ángulo de enlace que tenemos acá va a ser un ángulo menor a 109,5 grados, ¿sí? Ya que la geometría electrónica es tetraédrica, pero acá la geometría molecular es angular. Bien, vamos con el último ejemplo, que tenemos un átomo central unido a 3 átomos laterales con un par de electrones libres.
Ese ejemplo, el más común, es el del amoníaco. Si nosotros tenemos el nitrógeno unido a 3 átomos de hidrógeno, de esta manera, nos encontramos con que el nitrógeno tiene un par de electrones libres, ¿sí?, que no están implicados en la unión, por ende vamos a decir que va a presentar un momento dipolar distinto de 0, la molécula va a ser polar. Y lo que vamos a decir de la geometría esta en particular, la geometría molecular, ¿sí?, es piramidal. ¿Qué más vamos a decir? Bueno, el ángulo de enlace va a ser menor a 109,5 grados. Y con eso terminamos el cuadrito de TREPEP. Yo en la descripción les voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos. Los ejemplos, supongamos que nosotros tenemos estas 4 sustancias, ¿no? Y tenemos que determinar qué tipo de fuerza presenta. Bueno, para lo cual primero vamos a identificar si todos son compuestos covalentes, para ver qué tipo de fuerza intermolecular presenta. Bueno, en este caso son todos compuestos covalentes. En el caso de que existiera un compuesto iónico, está descartado porque no va a presentar fuerzas intermoleculares, ya lo dijimos al principio del video. Bien, si nosotros los tenemos que ordenar de acuerdo a las fuerzas intermoleculares, o sea, lo tenemos que ordenar, supongamos, en cuanto al punto de fusión o en cuanto al punto de ebullición, lo vamos a ordenar en este caso de forma creciente, o sea, de menor punto de ebullición, o sea, de menor fuerza intermolecular a mayor fuerza intermolecular. Para lo cual vamos a realizar todas las estructuras de Lewis. Acá tenemos el oxígeno, que está unido a sí mismo, de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir? Fíjense que este ejemplo lo puse a propósito porque no sigue el cuadro de TREPEP. Lo que tenemos acá es el átomo unido a sí mismo. Bueno, en este caso no va a presentar polaridad porque no hay diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el oxígeno, entonces la molécula va a presentar un momento dipolar igual a 0. Vamos a decir que va a ser no polar. Bueno, si es no polar, ya descartamos que pueda presentar fuerzas dipolo-dipolo. Entonces vamos a decir que el oxígeno solamente va a presentar un tipo de fuerza intermolecular, en este caso es del tipo London. Vamos con el ácido clorhídrico. Tenemos el hidrógeno unido al cloro, de esta manera. Esta molécula tampoco, fíjense que sigue el cuadro de TREPEP porque tenemos dos cosas diferentes unidas. En este caso lo que vamos a decir es que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, por ende va a generar una zona de densidad eléctrica negativa hacia él y acá se va a generar una zona de densidad eléctrica positiva. Por ende vamos a decir que la molécula va a presentar polos, por ende va a presentar un momento dipolar distinto de 0, vamos a decir que es polar. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares presenta el ácido clorhídrico? Bueno, va a presentar London, al igual que todas las moléculas, y además va a presentar fuerzas del tipo dipolo-dipolo. Vamos con el dióxido de silicio. Acá tenemos el silicio como átomo central. Vamos a buscar los electrones de valencia. El silicio, como pertenece al grupo 14, va a tener 4 electrones de valencia. Entonces, fíjense que ya sabemos que la estructura de Lewis me va a quedar igual que el ejemplo del dióxido de carbono. De esta manera. Entonces, tenemos un átomo central unido a dos átomos laterales iguales y el átomo central no presenta electrones libres, por ende vamos a decir que su momento dipolar va a ser igual a 0, la molécula va a ser no polar, por ende la geometría es lineal en este caso, solamente va a presentar fuerzas del tipo London. Y vamos con el último ejemplo, la fosfina. Tenemos el átomo central unido a 3 hidrógenos. Bueno, acá tenemos un ejemplo que sigue el cuadro de TREPEP. Al átomo central tiene un par de electrones libres, por ende
va a presentar un momento dipolar distinto de cero, vamos a decir que la molécula es polar, por ende va a presentar fuerzas dipolo-dipolo. Bueno, al igual que todas las moléculas, presenta London, en este caso va a ser London, y dipolo-dipolo. En el caso de que me pidieran la geometría, bueno, nosotros sabemos que tenemos un átomo central unido, en este caso, a 3 átomos laterales, y el átomo central presenta un par de electrones libres, lo simbolizamos de esta manera. Sabemos que la geometría molecular va a ser piramidal. Bien, ahí clasificamos todas las sustancias en polares y no polares. Lo que vamos a hacer ahora es ordenarlas. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos dos sustancias que son no polares? Vamos a ordenar estas dos, por ejemplo. El oxígeno versus el dióxido de silicio. Lo que vamos a tener que tener en cuenta, si ambas son no polares, presentan el mismo tipo de fuerzas intermoleculares, nosotros queremos saber cuál tiene mayor punto de ebullición. Bueno, lo que vamos a estudiar es la masa molar. El compuesto que sea más pesado, ¿sí? A mayor masa molar va a presentar mayor fuerza de London. En este caso, fíjense que bueno, tenemos dos oxígenos en ambos casos, pero a esto se le suma el silicio. Entonces, ligeramente lo que vamos a tener es una mayor fuerza de London en el dióxido de silicio comparado con el oxígeno, por ende va a tener un mayor punto de ebullición. Bueno, eso fue todo para este video tutorial. Les dejo un saludo grande, chicos. Nos vemos en el siguiente.